De la mañana con 36 minutos, le damos la bienvenida y el buenos días al doctor Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle, buenos días. ¿Cómo evaluamos de entrada lo sucedido el día de ayer, ¿no? Esta destitución, cuando faltan apenas 3 días para que este periodo legislativo finalice, deciden destituir, censurar a uno de sus integrantes. ¿Cómo asumir aquello? Buenos días. Alexis, muy buenos días. Qué gusto poder compartir contigo a los tiempos. Un cordial saludo a tu distinguida audiencia también. Pues yo creo que la Asamblea Nacional hace bien con la destitución, pero como fue la tónica durante estos 4 años, llega tarde. A 3 días de que culmine el periodo legislativo, el trabajo de los legisladores, sanciona a un asambleísta que, y me voy a permitir dar un comentario personal que me ha generado mucha frustración, que en sus redes sociales dice, pero yo presenté proyectos de ley, pero yo fiscalicé, pero yo hice esto, y que no entiendo, tal vez nos está dando un mensaje de que no importa que robe con tal que haga obra. En ese sentido, creo que los ecuatorianos debemos estar muy conscientes de que hubo un funcionario público, sea asambleísta, sea ministro, sea cualquier tipo de funcionario, que se aprovechó del cargo que tuvo para obtener un beneficio. Y eso es corrupción, por donde se lo mire. Aquí yo creo que también se deja ya una muestra positiva de cara al siguiente periodo legislativo, al menos de la norma, que es la existencia de un comité de ética, que es esta nueva figura dentro del Parlamento que estará integrado siempre por 5 legisladores y que tendrá que investigar y elaborar los informes cuando el accionar de un legislador vaya en contra de las normas referentes a la conducta que deben ellos mantener. Ahora, con respecto de este comité y de lo que ha sido este proceso horrible, ¿no? De ajuste de cuentas que se ha promovido dentro de la Asamblea en este periodo, doctor Espinel. Deberían ser un poco más sumarios de esos procesos, digo, porque esta denuncia se la conoce hace un año y recién ahora, y faltando 3 días para que termine el periodo, deciden sancionarlo. Ojo, a mí no es que me alegre lo que le ha pasado a Villamar, como tampoco me alegró lo que él hizo en contra de otros colegas suyos. Y esto creo que también nuevamente pone en evidencia la tónica de esta Asamblea. Creo que es necesario que así como se espera que suceda en los siguientes juicios políticos, es necesario el establecimiento de plazos. Te pongo ahí la comparación, Alexis. La anterior ley orgánica de la función legislativa estableció un promedio de tiempo de 33 días para que los juicios políticos tengan resolución. Y los juicios políticos tuvieron un promedio de 200 días para ser resueltos. De las 34 solicitudes de juicio político, apenas 9 pasaron al Pleno para censura o destitución. Aquí, por ejemplo, llama la atención el caso de las, ojo con esto, 5 solicitudes de juicio político presentadas en contra del exministro de Economía, Richard Martínez, que nunca fueron tratadas por la Asamblea Nacional. Entonces, ahora esperemos que esta fiscalización por conveniencia ya no suceda en el nuevo periodo legislativo, que se respete la ley, y ojalá, Alexis, que si es que viene a suceder lo mismo con el Comité de Ética, de inmediato se plantea otra reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que ponga plazos, porque esta fiscalización y esta autodepuración no puede responder a tiempos políticos. La ciudadanía ya no está más para eso, más aún si es que lo que se pretende es recuperar la confianza y la credibilidad en el legislativo. Habría que también trabajar en ir resolviendo esos vacíos que se evidenciaron durante algunos de los procesos de estos que yo le cito, doctor Espinel, de ajuste de cuentas. Recordaba hace un momento lo que sucedió con Sofía Espín y hacía una comparación de lo que pasó con Ana Galarza, porque, y eso hay que hacerle entender a nuestra audiencia, no pueden caernos bien o mal cualquiera de las dos por las simpatías o antipatías que tengan, pero para destituir a cualquiera de las dos nunca se encontraron razones y motivos y justificaciones y argumentos suficientes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Coincido contigo, Alexis. En su debido momento nosotros señalamos en distintos medios de comunicación y en pronunciamientos públicos que la destitución de estos legisladores podría estar afectando derechos. No solo el derecho del legislador que legítimamente accedió a la curul, sino también el derecho del ciudadano a ser representado específicamente por ese legislador. Incluso yo te pongo otro punto sobre la mesa en el cual yo he sido enfático: la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional. Se hizo una interpretación
de la ley orgánica de la función legislativa en el sentido de que si es que ellos eligieron el presidente también podían destituirlo, algo que no era desde mi perspectiva factible de acuerdo a la norma vigente, y en ese sentido pues lo que hicieron fue cambiar de autoridades dentro de la Asamblea Nacional, algo que no debía suceder de esa manera. Incluso recordarás, y me acabo de traer a la mente esto, que la secretaria general de ese entonces de la Asamblea Nacional, Livia Rivas, renunció. por esa misma situación renunció al cargo. Recuerdo ese episodio. Livia Rivas y su prosecretario, los dos renunciaron al cargo, así es. Exactamente. Porque entonces aquí podemos ver el irrespeto a la misma institucionalidad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo pretendemos que la Asamblea no sea calificada con un 2% de popularidad, de credibilidad, si es que estas acciones de la misma Asamblea van en contra de su propia ley? Doctor Espinel, a grosso modo, ¿cómo evaluamos este periodo legislativo? Y le pregunto esto porque usted ha citado, por ejemplo, lo que sucedió con Serrano. El primer tramo de esta asamblea, los primeros 2 años, tuvimos 2 presidentes, Serrano y Elizabeth Cabezas, los dos inmiscuidos e involucrados en escándalos, el uno por aquella conversación con el ex contralor Carlos Polit, donde hablaban de comercio, bajarse al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Eso finalmente terminó con la destitución de ambos, ¿no? Del juicio político contra Vaca Mancheno y de la destitución de Serrano como presidente de la asamblea, no como legislador, que ese es otro detalle interesante. Y después Elizabeth Cabezas, que también estuvo involucrada no en uno, sino en varios escándalos, temas de contratos y además de esa famosa grabación en donde le pedía a María Paula Romo que intervenga para frenar una votación que tenía que ver con la investigación de los DINA Papers. Y después cerramos estos 2 periodos con Litardo, que para criterio de muchos se convirtió en un subsecretario de gobierno, casi una alfombra del ministerio que lideraba María Paula Romo, y que para cerrar su mandato ha dicho que él se va haciendo historia en la asamblea y que se retira de la política por la puerta grande, sin haber sido reelegido además en las últimas elecciones. Bueno, yo creo que utilizando los números que tú ya sabes que analizamos dentro del Observatorio Legislativo hace ya 10 años, el cumplimiento de la agenda legislativa planteada por cada uno de estos presidentes nos van a dar evidencia de cómo fue el trabajo que ellos realizaron. Apenas se cumplió el 30% de la agenda legislativa. Es decir, que de los 90 proyectos de ley que estos 3 presidentes de la Asamblea propusieron como una agenda supuestamente de consenso, solo 30 fueron aprobados. Y ojo que la Asamblea Nacional aprobó un total de 76 proyectos de ley en estos 4 años, proyectos que no estaban dentro de esa agenda, y eso marca una muestra clara de que ninguno de los 3 tuvo la capacidad de generar consenso. Lo único que se logró en la Asamblea es la existencia de mayorías móviles, mayorías por conveniencia, que no aportan dentro de la gobernabilidad en el país. Entonces, creo yo que en lugar de haber tenido presidentes que nos den esta imagen de fortalecimiento institucional, que aumenten la credibilidad, garantizando la gobernabilidad, tuvimos todo lo contrario. Como bien dices, 2 presidentes iniciales marcados por el escándalo y un último que realmente no tuvo un accionar que lo principalice, que lo catapulte a ser este referente del legislativo, ¿no? Ahora bien, hay un dato interesante, Alexis, porque a mí también me gusta, como tú conoces, también mencionar lo positivo, y es que esta Asamblea Nacional fue la primera de la región en reiniciar actividades apenas iniciada la pandemia. Mientras el Congreso de Colombia o el Congreso de Argentina tardaron 3 meses en desarrollar la legislación suficiente para trabajar a través de medios telemáticos, la Asamblea de Ecuador fue la primera que lo hizo de inmediato. Y aquí hay un dato interesante. De las 76 leyes aprobadas dentro de este periodo legislativo, 32 se las aprobó durante el pleno presencial, es decir, durante 3 años, y 44 dentro de la virtualidad. Aquí se puede tener distintos matices. Tal vez no las debatieron adecuadamente o fueron muy ágiles en su discusión, pero también está el hecho de que existe una oportunidad de cara al futuro, de que la Asamblea siga utilizando medios telemáticos, ojo, no solo para ahorrar recursos, sino también para que esté más cerca de la ciudadanía, para que el representante del Carchi esté junto a los carchenses, para que el representante del Loja esté junto a los lojanos, y que de esa manera las realidades de cada uno de los ecuatorianos puedan ser plasmadas
de mejor manera en la aprobación de leyes. Esto me parece interesante, a pesar de que a mí no me gusta tocar mucho esos temas, porque a ratos lo que hacemos es, a través de la opinión pública, del comentario, trasladar el debate a temas que no son tan de fondo, pero por efecto de lo que acaba de citar usted, doctor Marcelo Espinel, el de los recursos. ¿Cuánto, por ejemplo, le cuesta cada asambleísta en materia de vivienda, tomando en cuenta que vive en otra provincia y tiene que venir a sesionar en Quito? ¿Y cuánto eso podría significarle en ahorros si es que se decide, por ejemplo, activar las famosas casas legislativas que hay en las provincias y que sesionen desde ahí de forma telemática? Dos matices para esto, Alexis. En primer lugar, en mucho se habla sobre cuál es el presupuesto de la Asamblea Nacional y que debería reducirse y reducirse. Y esto creo que es interesante desde el punto de vista en el cual el presupuesto de la Asamblea Nacional apenas es el 0.13% del presupuesto general del Estado. Es la función de Estado que menos presupuesto recibe en comparación a la electoral, a la de transparencia y control social, a la judicial y obviamente del Ejecutivo. Ojo, no quiero decir que con eso se tenga que aumentar o que se tenga que disminuir. Pero también el presupuesto de la función legislativa es necesario que la ciudadanía también lo comprenda de esta manera. No va únicamente a los asambleístas y sus asesores. Existen funcionarios legislativos que son de gran importancia para el trabajo de la institución, que son los encargados de analizar si un proyecto de ley cumple o no con los requisitos necesarios antes de pasar al Consejo de Administración Legislativa, que están encargados de aspectos de comunicación, así como también del funcionamiento operativo y administrativo de la institución. Que yo siempre he creído que esos funcionarios tienen que tener una carrera legislativa estable y que tienen que ser fortalecidos y retribuidos de buena manera. Ahora bien, al segundo matiz que tú comentabas, los asambleístas que no viven en Quito reciben un bono de vivienda, así como también sus asesores. Y aquí, más allá del rubro exacto, que no lo tengo a la mano, Alexis, mal haría en mentir, yo creo que sí tenemos que preguntarnos al respecto de esto, porque es un bono de vivienda adicional a su sueldo. Yo no creo que esto suceda en otras funciones del Estado. Si es que, Alexis, a ti, me voy a inventar, tú vives en Guayaquil y el nuevo ministro de Economía te llama a ser su asesor y tú tienes que trasladarte de Guayaquil a vivir en Quito, tú no recibes un bono de vivienda. Únicamente esto sucede en el régimen especial de Galápagos precisamente porque hay una ley para esto. Yo creo que esto del bono de vivienda, y siempre lo he comentado, tiene que analizarse, porque tanto los legisladores como sus asesores están recibiendo una remuneración que debería incluir, en este caso, todo lo necesario para que él pueda mantener su supervivencia, ya sea en su ciudad o en otra ciudad. Ahora, me parece a mí que uno de los escándalos que probablemente significó el más duro golpe a la credibilidad de esta asamblea fue el famoso reparto, ¿no? Donde estaban involucrados algunos legisladores, dos de ellos finalmente destituidos, el señor Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, pero hubo más que constaban dentro de un esquema que aparentemente lo diseñó Mendoza y que formaba parte de ese reparto que venía desde el Ministerio de Gobierno. ¿Cuánto afectó eso a la imagen de la Asamblea y cuánto hizo la Asamblea además para depurarse a partir de ahí? Bueno, yo creo que aquí el número que más nos va a dar evidencia sobre esto, Alexis, es que hay un total de 54 asambleístas investigados o procesados por casos de corrupción, ya sea por reparto de hospitales, el llamado reparto que tú comentas, la obtención ilegal de carnés de discapacidad o irregular de carnés de discapacidad, así como también los diezmos. Y ojo con esto, Alexis, estos procesos de investigación tienen que continuar. No importa que haya culminado el periodo legislativo, la Fiscalía, así como también las distintas instancias de la función judicial, tienen que continuar con la investigación y procesamiento de estos casos porque no pueden quedar en impunidad. En esa línea yo también creo, y es necesario repetirlo, que la Asamblea hizo bien en crear este comité de ética para tratar de evitar que estos actos sucedan en el futuro. Pero ahí nuevamente, y reitero lo dicho al inicio de la entrevista, tiene que realizarse de forma oportuna, Alexis. No pueden darse procesos de investigación en contra de asambleístas que duren un año. No puede suceder lo mismo que ha pasado con Bizamar. Personalmente creo que merecía la destitución,
pero que tras un año y a 3 días de culminar el periodo legislativo termina constituyendo una afrenta en contra de los ciudadanos. Es una vergüenza en realidad. Sí, yo coincido y suscribo sus palabras, doctor Marcelo Espinel. Bueno, superamos este periodo de 4 años que ha sido realmente terrible, una asamblea con una imagen muy mala, y ahora se viene en 4 días más una de las sesiones que en el caso digo del periodista, imagino que para ustedes es lo mismo, a los periodistas nos llena de expectativas. La primera sesión del nuevo periodo legislativo es una caja de sorpresas, ¿no? Para los políticos, para la prensa es lo máximo estar en eso, ¿no? La cobertura de la primera sesión. Y ahora vamos a una sesión de una asamblea que además está súper atomizada, porque no tenemos una bancada que por sí sola tenga la mayoría absoluta que le permita con 70 votos hacerse de presidencias, vicepresidencias y demás. ¿Cómo se va a resolver este entuerto? ¿Cómo se van a resolver además las alianzas que parece que van, que no van, hasta el día viernes que estemos convocados 10 de la mañana a esa sesión de pleno, doctor? Yo creo que va a tocar preparar el canguil a las 10 de la mañana. Yo comparto realmente el interés y la afición de esta primera sesión de instalación. Es muy interesante porque a la larga también nos pone en evidencia no solo quiénes van a dirigir la Asamblea Nacional, sino qué tipo de acuerdos se pudo haber llegado. Y digo se pudo porque desafortunadamente no siempre los acuerdos se hacen sobre la mesa. Y eso es algo que los ciudadanos tenemos que exigir de manera permanente a la Asamblea Nacional para evitar estos casos bochornosos con la Asamblea saliente. Y con eso empiezo. Yo creo, y esto tal vez va a sonar un poco idealista, Alexis, hay que darle la oportunidad a la Asamblea Nacional. Debemos pensar en que esta es una institución que es integrada por individuos, y los individuos que integraban esta asamblea saliente, en su gran mayoría ya no van a estar en esta nueva Asamblea Nacional. Y hay que hacer una nueva vuelta a cero, un conteo a cero, para ver si es que realmente van a tener una actitud de país, una actitud de consenso, una actitud transparente de cara a lograr proyectos de ley, leyes y procesos de fiscalización responsables. Dicho esto, Alexis, yo creo que esta situación atípica que estamos viviendo, al menos en estos últimos 12 años, en el cual no sabemos quién va a presidir la Asamblea Nacional, tiene también otro matiz interesante, y es que al parecer los 3 más opcionados a presidir la Asamblea Nacional también podrían haber dado ya un paso al costado, y me refiero a Pierina Correa, a Vilma Andrade y a Salvador Quispe. Personalmente yo creo que tenemos 2 posibilidades. Al parecer existen 2 asambleístas del Partido Social Cristiano que estarían tratando de llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. César Ron y el asambleísta Henry Kronfle, lo veo como una posibilidad un poco complicada, difícil, pero no la descartaría. Y otra a la cual yo más me oriento, y me vas a permitir utilizar el término, yo creo que vamos a tener una presidencia fusible. Un asambleísta, probablemente de Pachacutic, no tan conocido, también ya se ha descartado a Guadalupe Dori, no tan conocido, que presida la Asamblea Nacional, porque se configurará una asamblea muy conflictiva. Precisamente esta atomización, esta falta de consensos y una posible mala relación con el Ejecutivo, creo yo que asambleístas que tal vez tienen una mayor trayectoria no la quieren enfrentar. No quieren quemarse durante estos 2 años, y esto dará paso a esta presidencia fusible que ojalá culmine estos 2 años y haga una buena labor. Finalmente, al respecto de este punto, yo creo que los ciudadanos tenemos que exigir que el consenso que se está tratando de buscar en la Asamblea Nacional se lo haga de forma transparente, se lo haga sobre la mesa, pero que también se ponga en evidencia no solo las autoridades, no solo quienes van a integrar las comisiones, sino cuál va a ser la agenda legislativa, estableciéndose claramente cuáles son los mínimos y los máximos. No hablar solo de proyectos de ley, hablar sobre temas. Hablar sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, la reactivación económica, los derechos en materia de educación, seguridad social, alimentación, más aún en el contexto que estamos viviendo, pero también la fiscalización que tiene que realizarse del actual gobierno y de las otras funciones del Estado. Personalmente, Alexis, yo no creo que tenga que estar sobre la mesa la amnistía en contra de cualquiera que sea el funcionario del anterior gobierno, del gobierno de Rafael Correa. Esos temas la ciudadanía no le interesan. La ciudadanía quiere una asamblea que legisle y que fiscalice, y que la justicia actúe, ojo con esto, de manera independiente y apegada a la ley, sin la presión de ninguna otra función del Estado.
A ver, los temas sobre la mesa que usted ha citado me parece que además, y yo lo decía en el comentario hace un momento, porque digo, ahorita que estamos hablando sobre el tema de la destitución de Villamar y demás, al ecuatoriano en general lo que le importa es saber si es que puede o no parar la mesa para dar de comer a sus hijos, ¿no? Eso es lo que más, saber si puede pagar el pasaje para poder ir a trabajar. Esas son las cosas que realmente le interesan, pero en la clase política, digo, y por detrás de todos estos temas que son de interés general, también estarán como parte de la negociación estos últimos temas que usted ha mencionado. Eso también es indudable. Ahora, una cosa adicional, ¿cuánto debe aportar a este proceso de gobernabilidad que aspira a llegar el Ecuador la opinión pública y el periodismo? Ese periodismo que ya actúa como pitonizo, Marcelo, porque de inmediato salieron ya los clarividentes del periodismo a decir que el bloque del correísmo lo que va a hacer es dinamitar la asamblea, a oponerse radicalmente desde el primer día, a generar un caos, que viene el nuevo octubre de manos del correísmo y de tales. Yo también soy de los que cree y coincido absolutamente en que hay que darles el beneficio de la duda, no solo a la Asamblea, sino al próximo gobierno que asuma funciones a partir del 24 de mayo. Tengo entendido que hay una actitud de apertura democrática, de diálogo de parte de los integrantes de la bancada de UNES. UNES ahora mismo probablemente son los más necesarios para un lado y el otro, ¿no? Porque ID y Pachacuti por un lado no avanzan solos, creo que llegan a 49. De otro lado, tenemos que la bancada del gobierno tiene apenas 12 legisladores, con PSC sumarían algo así como 30. Entonces, UNES en este momento se vuelve indispensable para dialogar a los dos bandos, ¿no? Sin duda que sí, vamos por partes. Yo creo que, y como siempre lo he dicho, y tú conoces de esto, Alexis, nosotros siempre abogamos por el periodismo responsable, por el periodismo ético, por el periodismo que contraste fuentes y que de esa manera aúne al fortalecimiento de la democracia, considerando que uno de los pilares de la democracia precisamente es la libertad de expresión y la libertad de prensa. En ese sentido, yo creo que ese periodismo independiente, vibrante, que busque, en este caso, informar a la ciudadanía de forma responsable, es necesario. Yo no creo que ese periodismo que influya dentro del accionar de las distintas instituciones de gobierno de forma irresponsable o poco ética, creo que es lo que necesitamos. Esto yo creo que hay que descartarlo y hay que trabajar hacia aquello. En esa línea, al respecto del segundo comentario, mira, sin duda que la primera minoría, en este caso, que es UNES, va a ser necesaria para lograr la aprobación de leyes o incluso para tener una mayoría calificada en el caso de que se quiera reformar la Constitución, se quiera destituir a un asambleísta, etcétera, etcétera. En ese sentido, es muy necesario la búsqueda de consensos. Yo creo que, y va a sonar también tal vez idealista, Alexis, hay que ponernos todos la bandera del Ecuador, comprender que estamos atravesando una situación complicadísima. El post-COVID, la crisis sanitaria, la crisis económica que tenemos, requiere de que se junten esfuerzos. Yo creo que era positivo, por ejemplo, lo que mencionaba Salvador Quispe en una entrevista el día domingo, cuando decía, podemos llegar a consensos con el oficialismo, por supuesto. Si es que hablamos de reducción de impuestos de cara a tratar de aliviar la economía a los ecuatorianos, estaremos de acuerdo. Pero si es que se habla de beneficios a determinados sectores de manera ilegítima, irregular o poco equilibrada, obviamente estaremos en contra, pero para poder llegar a eso se necesita sentarse sobre la mesa y discutir de forma transparente. Y eso también tiene que lograrse con los asambleístas de UNES, con los asambleístas de CREO, con los independientes, que son alrededor de 15 legisladores, para buscar nuevamente, ahí reitero, estos temas que puedan aglutinar esfuerzos. Economía, educación, salud. ¿Para qué? Para que en lugar de enfrascarnos en determinado proyecto de ley, veamos estos temas transversales que sean el norte de la legislatura y ojalá pues se genere esta gobernabilidad. Y dentro de este posible pacto de gobernabilidad, Alexis, yo creo que también ingresa la fiscalización. ¿Y a qué me refiero con la fiscalización? ¿Es necesario fiscalizar las acciones del futuro gobierno? Por supuesto, seguramente habrá que fiscalizar, pero hacerlo de forma responsable. Que esto no se convierta en un show mediático o en caminos para entorpecer la función del Ejecutivo. O la plataforma política. Que se lo haga, pero de forma ética y responsable apegada a la ley. O la plataforma política de algunos que estarán pensando ya en las elecciones seccionales. Porque acuérdese usted que a propósito de ese ajuste de cuentas
que iniciaron en este periodo legislativo que termina, muchos vieron en esos juicios políticos, en esas destituciones, la plataforma para la elección seccional. Esteban Bernal, por ejemplo, que fue el que promovió la destitución de Sofía Espín, se lanzó para la prefectura de la SUAY, que perdió con Yacu Pérez, y así por el estilo. Muchos ven también en esta suerte de fiscalización, que también puede convertirse en un show, como usted menciona, pueden verla como una plataforma de cara a las seccionales del 2023. Hay dos cosas. La primera es el fenómeno del transfugismo político, que se lo conoce comúnmente como el camisetazo. Entonces, todos los asambleístas que, ojo, o se cambian de organización política, se vuelven independientes, o dejan el cargo para el cual fueron electos para optar por otra designación. Y eso debilita la función legislativa, porque el ciudadano votó por determinado representante y espera que se quede los 4 años. No votó por su suplente, votó por el principal. Y aquí también podemos poner un elemento sobre la mesa que está en discusión, creo nuevamente Alexis, y es el hecho de que si la reelección indefinida, o al menos más de una reelección, debería ser aplicable para todos los cargos. Yo creo firmemente que la carrera legislativa tiene que promoverse. Un asambleísta adquiere mucha experiencia cuando culmina su periodo y puede ser reelecto. Por ejemplo, personalmente yo creo que existen casos como asambleístas muy valiosos que la Asamblea Nacional perdió en este periodo. Y te puedo mencionar tal vez un par de nombres: Mae Montaño, Henry Cucalón. ¿Qué pasará, por ejemplo, y lo digo con un asambleísta que actualmente fue reelecto, Pavel Muñoz? Culminará este periodo legislativo y el siguiente no se podrá reelegir y tendrá que optar por otro cargo. Y eso desafortunadamente debilita la inteligencia institucional que se puede generar dentro del Parlamento. Totalmente. Coincido plenamente en que la reelección por más de una ocasión a cargos del Ejecutivo no tiene que darse, porque el Ejecutivo tiene otro tipo de dinámicas, otro tipo de poder e injerencia en otras funciones. Entonces, eso hace que desafortunadamente la función legislativa se debilite también a la interna. ¿Cuántos años lleva Bernie Sanders como senador en los Estados Unidos? Edward Kennedy falleció siendo senador en los Estados Unidos. Joe Biden primero fue senador, después fue vicepresidente y volvió nuevamente a ser senador antes de ocupar el cargo de presidente. Entonces, esa visión es bastante interesante. Creo que el gobierno actual, presidente Moreno, durante la promoción de la consulta, hizo mal en precisamente incluir este tema de los legisladores, porque yo totalmente coincido con usted, y podríamos citar otros casos. Marcela Guiñaga no podría reelegirse, no pudo, de hecho, es una excelente legisladora, y para hablar de otras bancadas, usted ha mencionado el nombre de Cucalón, podríamos mencionar el de Luis Fernando Torres incluso, y así por el estilo, ¿no? Entonces son cosas que habrá que valorar y ver si es que en algún momento eso se reforma, ¿no? Incluso ahí, por ejemplo, debemos tener en cuenta que eso pone en evidencia que hay políticos, y no me refiero a todos los casos, que creen que hay que vivir de la política y no vivir para la política. Entonces, como se están dando cuenta que ya se van a quedar sin posibilidad de reelección, busquemos otro cargo. No importa que sea de concejal, no importa que sea de parlamento andino, pero debemos quedarnos dentro de la plataforma política. O busquemos la bicameralidad. ¿Perdón? O busquemos la bicameralidad. También hay ese tipo de propuestas que también a mí me llaman negativamente la atención. Entonces, eso es algo que hay que discutirlo porque, por ejemplo, mira, durante este periodo legislativo casi 100 asambleístas tenían la posibilidad de reelegirse. Menos de 40 optaron por la reelección y solo 13 fueron electos. Entonces, que no se crea que porque un asambleísta está varias veces dentro de el accionar legislativo tiene garantizada la reelección. Esto no sucede. Mira, por ejemplo, el mismo caso del presidente Litardo, alguien con una gran exposición mediática, que tuvo un cargo de poder fuerte como ser presidente de la función legislativa, no obtuvo la reelección. Pero no con una carga negativa tenaz. A pesar de que se crea que no se interesan en el legislativo, tienen memoria y saben cómo votar. Y claro, en el caso de Litardo con una carga negativa tenaz. Hay algunos otros cuadros interesantes que también perdieron la oportunidad o por esta reforma planteada a través de la consulta, ¿no? El mismo Virgilio Hernández, Paola Pavón no podía haber optado por una candidatura a la Asamblea y demás. Pero bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Marcelo Espinel por haber aceptado la invitación a este diálogo muy interesante, haciendo una evaluación de lo que ha sido estos 4 años de periodo legislativo que finalizan el próximo jueves 13 de mayo y sobre lo que será también la expectativa que genera la primera sesión del próximo Parlamento convocada para este viernes 14 a las 10 de la mañana. Un fuerte abrazo, doctor, un gusto como siempre.
8 de la mañana con 6 minutos, nosotros hacemos un breve corte y está en instantes nada más Andrés Chiriboga para hablar de la situación económica por la que atraviesa el país y las nuevas medidas que se están adoptando.